Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Nos parecía, humildemente, que es momento, en esta etapa de tanto calor por un lado y por otro lado recapitulación de todo un año muy agitado, sobre todo estas últimas semanas, poder tener una mirada interesante siempre que lo escuchamos. Nos cuesta traerlo acá porque está siempre muy ocupado, así que se lo agradecemos doblemente, sobre todo lo que nos viene pasando, una mirada con distancia, porque estamos hablando de un invitado, un hombre que está esta noche con nosotros, que integró justamente la Cámara Federal, que inició el juicio a las juntas. Estamos hablando de 30 años de democracia, que la semana pasada dedicamos el programa. También estamos hablando de un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires que se encargó de armar una estrategia de seguridad y de tratar de meter otra idea en la cabeza de los policías y de hacer otra policía. Y tal vez, si hubiera prosperado esa idea, no hubiéramos encontrado los saqueos de la semana pasada o el reclamo o la forma en que vienen reclamando los policías, como lo vimos en distintas provincias del país. Y por otro lado, un exministro de Justicia también. ¿Qué hubiera hecho con algún fiscal cuestionado o cómo ve el funcionamiento de la justicia? El doctor León Arlanian, enseguida después de la pausa. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Buenas noches, doctor Arlanian. Muchas gracias por haber venido. Sé que tuvimos que hacernos un huequito en su agenda y que usted tuvo la generosidad de hacerlo también. Muchas gracias, estoy complacido de estar aquí y agradezco la invitación. Estamos finalizando el año, ya tenemos un programa especial para la Nochebuena, el martes que viene, para Año Nuevo. Pero me interesaba su mirada sobre todo lo que viene pasando. Yo enumeré un par de cosas. Sí, a ver, es muy variado, ¿no? Sí, pero le voy a decir algo. Cuando yo hablaba, recién se lo contaba, cuando yo veía el tema de la protesta policial y el acuartelamiento de la policía, yo no paraba de acordarme, además porque me tocó trabajar en Punto Doc en esa época y cubrí mucho el tema de la Policía 1 y la Policía 2, la nueva policía que usted planificó como ministro de Seguridad. Y de pronto, esa que era una gran idea y que tenía que ver con otro concepto de seguridad. Sin duda. Bueno, no sé qué habrá quedado de todo eso. A ver, la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo una extraordinaria reforma, en un primer tramo durante la gobernación de Duhalde y particularmente durante los años fin del 97 a septiembre del 99, y luego vino un intermeso y nuevamente la reforma entre el 2004 y el 2007. En ambos periodos tuve la suerte de poder presidir esa reforma como ministro de Seguridad. Sí. Y sin duda que fue una apuesta muy fuerte y fue aceptar el desafío de terminar con la maldita policía. Sí. Implicada en el crimen de cabezas, sí, claro, en el atentado a la AMIA, en tantos hechos de gravedad extrema y modalidades de trabajo, de intervención reñidas con reglas elementales, tanto democráticas como legales. Y la reforma fue muy buena, fue exitosa, permitió por un lado depurar la fuerza a través de procesos de, yo diría, de individualización de figuras que
se entendía que no debían seguir dentro de la institución, y después con reformas de su orgánica que permitieron descentralizar a la fuerza, terminar con el mando vertical, cambiar de paradigma, integrar a la comunidad con su policía a través de los foros, dar a la comunidad un rol determinado. ¿Y cuando usted veía la imagen de los saqueos producto de los policías acuartelados, qué pensaba? Yo he visto esto con un gran dolor, Creo que por fortuna no tuvo la intensidad que pudo haber tenido en la provincia de Buenos Aires, y creo yo en parte porque no todo cayó en saco roto. Me refiero a la reforma que hicimos, al cambio de paradigma que buscamos en su momento. Pero tenemos 13 muertos, ¿no? Un saldo importante. Es patético lo que ha ocurrido en el país, nacional. Es patético, y esto en todo caso lo que muestra es la necesidad de que cada uno de los gobiernos provinciales encare procesos de reforma intensos que les permita, por un lado, controlar a ellos el funcionamiento de la policía, terminar con el autogobierno de la policía, con la autonomía policial, y al propio tiempo llevar a cabo reformas que le den a la policía una misión y un rol diferente al que actualmente tienen. Le invito a ver un fragmentito, sí, claro, de esto que estamos hablando, y también la respuesta del Gobierno Nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay muy poquita gente de la policía para controlar este desborde. Se hizo uso de una serie de elementos contundentes, proyectiles como ser piedra, cascote. Tanta necesidad tiene, me parece que esto ya no da para más. No, yo soy empleado de acá. Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. No sé, la justicia no hace nada, la policía no hace nada. Y por eso nos armamos. Nos armamos para defender al vecino, para defender, porque es un poco de impotencia, no teníamos a quién recurrir. Y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. Que no significa no reconocer derechos, que no significa negar realidades, pero significa, sí, por favor, condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla. Bueno, ¿coincide con esta mirada de que fue una extorsión con la sociedad, este acuartelamiento? No me cabe duda que fue extorsivo. Fue extorsivo para las autoridades que tenían de alguna manera que tomar decisiones respecto de incrementos salariales o de condiciones generales de trabajo. Valerse de saqueos a supermercados, ya sea provocados por ellos, bien aprovechados por ellos, que cualquiera de las dos cosas son igualmente lamentables, para generar un clima de coacción o extorsión y obtener por parte de los gobernadores de las distintas provincias decisiones que les fuesen favorables. Esto es repudiable. Esto es repudiable y está muy lejos de lo que debe ser el deber policial. Absolutamente. ¿Qué hubiera hecho usted como máxima autoridad? Bueno, usted fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde afortunadamente la situación, si bien hubo una situación en donde murió un comerciante chino, sí. No fue como en otras provincias donde había toda una policía que está de acuerdo en el acuartelamiento. De usted haber estado, no sé, en alguna de las provincias, digo, por ejemplo, Chaco, que allí se denunció incluso que la justicia no accionaba, lo hizo el propio gobernador. ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, lo primero que hubiese hecho es buscar salir de la crisis, salir de la emergencia. Creo que cada gobernador pudo hacerlo de la mejor manera. Pedían prefectura a nivel nacional. Bueno, pidieron ayuda, porque la Ley de Seguridad Interior requiere o exige el requerimiento de parte del gobernador para que fuerzas federales puedan intervenir en el territorio provincial. Eso está bien hecho. Luego hubiese negociado rápidamente una salida vinculada con lo salarial, etcétera, etcétera. Ahora bien, después de todo esto, yo creo que hay un camino por recorrer. Y el camino por recorrer no es quedarse cruzado de brazos
y que entonces validar de alguna manera o naturalizar el tipo de protesta que utilizó el personal policial. Es que sentó un para precedente. y ese precedente hay que borrarlo, y para borrarlo hay que tomar acciones muy concretas. La Hay acción que ver, concreta del Poder Ejecutivo depurar. fue premiar a los que trabajaron, cosa que a todos nos pareció bien, ¿no? Este plus salarial. No, que se les dio a los no pero es que cuartelados. lo justo es justo. Sí. Quienes trabajan bien, quienes tienen salarios, cierto retraso en el salario, quienes tienen demandas razonables y justas, está muy bien que sean atendidas. Bien, pero digamos, también quedó naturalizado de que si protestás y de la manera en que protestás vas a conseguir un 50% de aumento. Bueno, pero por eso no puede ser gratuito todo esto. Entonces tienen que haber, por lo menos, el seguro de que esto no va a volver a producirse. ¿Usted hubiera apartado gente de la fuerza dentro de una investigación? Absolutamente. Pero absolutamente me hubiese encargado, primero hubiera depurado cúpulas, porque es evidente que no tienen la representación ni el control de la fuerza. En todos estos casos se ha quebrado la autoridad, el mando, y quien ha sufrido como superior jerárquico un deterioro en su mando de estas características no tiene derecho a seguir estando. Sí. Hubiera depurado, hubiera buscado responsables, hubiera investigado profundamente. ¿Usted cree que se está en investigando? cada caso. Bueno, tengo la impresión de que sí, que al menos hay toda una movida alrededor del Ministerio Público Fiscal que tiende por lo menos a dos cosas: a prevenir la no reedición de estas situaciones, y en segundo lugar tiende a llevar adelante investigaciones que encuentren responsables. Lo invito a ver, doctor, vinculado a este tema que usted está hablando, pero también vinculado al tema de cómo se ejerce el poder. Claro. Cuando uno tiene que manejar el tema de la seguridad y a los agentes de seguridad que tampoco saben cómo hacer una protesta, no están sindicalizados, Sí. etcétera. La reacción de Granados ante una crítica, Granados que ocupa el lugar que usted ocupó hace años con toda esta reforma policial, ahora el actual ministro de Seguridad. Vea. Y al que dijo la estupidez, esa que dijo, no lo invito a retirarse, lo invito a esperarlo ahí afuera. Al boludo ese lo espero ahí afuera. Pedazo de mogólico. Parate, a ver, parate. El que dijo eso que se pare. A ver si tiene huevo de pararse el boludo. Ahí te voy a buscar, ahora te voy a buscar. El ministro Granados. Bueno, lo de él fue un exabrupto grave, definitivamente grave, discriminatorio, ofensivo. Ha utilizado como ofensa, como insulto, una condición de minusvalía por parte de sectores que padecen ciertas dolencias o enfermedades. Y a mí me parece que eso lo descalifica absolutamente como funcionario, ¿no? Absolutamente como funcionario. De modo que yo... Eso se suma, digamos, a lo que ve el tape cuando lo nombraron, que se veía de hace 10 años, en donde él había sido víctima de un intento de asalto y con su arma había disparado, había matado a uno por suerte, sí, también había dicho. vi que había hecho en su momento un alarde de la autodefensa y Sí. un alarde del uso de las armas. Creo que nosotros deberíamos impulsar desde la función de gobierno, quien tenga esa responsabilidad, una posición absolutamente distinta. Esto es el desarme, esto es lograr que la gente... Para eso tuvieron las campañas. Hubo una campaña en la provincia de Buenos Aires exitosa, hubo una campaña nacional de desarme exitosa también. Luego hay que estimular a la gente para que no se arme, sino para que entregue las que posee, porque esa es la mejor manera de garantizar no solamente que baje la violencia en la sociedad, sino que esa persona no termine muerta, como suelen terminar cuando intenta su autodefensa. ¿Usted tuvo un arma alguna vez? No, nunca. No creo. Yo creo que las armas las tienen que tener aquellas personas a las que la ley inviste de facultades de sostenimiento de la seguridad, del orden público, lo que fuere, que tienen capacidad y preparación para utilizarlas.
y que entonces tienen el derecho legítimo de portarla. Porque me preguntaba cuál es el ejemplo y las acciones como consecuencia que provoca ver a un ministro así desaforado, hablando de mogólicos, y ni siquiera el INADI se pronunció, a una persona que le dijo tomate lazo, devuelva la plata, lo que se le critica o lo que suele gritarse a los políticos en algún acto público. Bueno, hoy en River fue mucho peor lo que le gritaron y le dijeron al vice de Pasarela, y no reaccionó. Y por otro lado, un ministro que habla, que hace una suerte de apología de la tenencia de armas, por lo menos lo hacía hace 10 años y ahora no lo está negando. ¿Qué puede llegar a provocar esto para con la población? Bueno, por eso yo pienso que cuando se tienen ese tipo de responsabilidades hay que pensar mucho en qué cosas se dicen y contar a veces hasta 10 antes de dar una respuesta que pudiera resultar o impropia o que pueda estimular el uso de la violencia. Hay que desarmar los espíritus, hay que desarmar a la gente. Hay que apostar fuertemente a reducir la violencia y hay que trabajar en ese sentido multifuncionalmente, esto es, multiagencialmente. El problema de la inseguridad en la República Argentina no... Y lo acaba de decir Naciones Unidas en un informe sobre seguridad que produjo para la región de América Latina, la que presenta con preocupación como la región más violenta. Pero la solución para esto, más allá de fortalecer el sistema penal, las agencias penales, la policía, etcétera, es trabajar muchísimo en la prevención social. Esto es, en hacerse cargo de los fenómenos de inequidad social manifiestos que generan una gran violencia, hacerse cargo de los fenómenos de exclusión extrema que también generan situaciones de deprivación de bienes y derechos, e ir removiendo todas aquellas causas que generan o que son el fermento de la violencia social que termina por ser una violencia que se criminaliza. Bueno, en esa Hay que trabajar violencia, en esto. absolutamente, y estoy pensando, esa violencia social que luego se criminaliza, también de alguna manera es producto de cierta impunidad que se ve desde algunos sectores de poder. Concretamente, estamos hablando de un fiscal que se animó a ir un poco más allá o a investigar una parte que tenía que ver con una extorsión, y su propia jefa, la procuradora Gils Carbó, que incluso acá mismo todos hemos celebrado que sea nombrada Procuradora General de la Nación, acusa a Campagnoli, lo suspenden el viernes pasado y él dice esto. A mí se me ha sumariado por cuestiones que plantean los defensores y que son rechazadas por los jueces, pero le hace lugar la procuración. ¿Está protegiendo a corruptos la procuradora? Y parecería, por los pasos que vinieron dando, que sí, porque creo que molestó mucho mi investigación. Pero esas son las cuestiones que yo no puedo mirar para el costado, porque yo soy un fiscal. Y si a mí me quieren, sacan una fiscalía por decreto, me quieren apartar de una investigación, me quieren... Pero es la penalización por haber investigado al poder, que sí. A un empresario se enriqueció con el poder. Yo estoy seguro que sí. Me preocupa el pésimo mensaje para mis colegas, un montón de hombres y mujeres que día a día trabajan y cumplen con su función. Se pretende deslegitimar la investigación y sacarme a mí de toda posibilidad de investigar. Es preocupante. Y yo voy a soportar las heridas y voy a dar el combate, aunque no tenga éxito. Bueno, y ahí estuvo Campagnoli, que hoy mismo con Gil Lavedra, quien usted conoce bien, Sí, porque juntos han sido los jueces de las juntas con otros también, doctor Torlasco, Ledesma, etcétera. Y hoy se presentó a la justicia para declarar la nulidad porque él no tuvo derecho de defensa, digamos, en esta acusación. Pero decía recién Campagnoli que a él le preocupa el mensaje a sus colegas, ¿no? A los fiscales, de lo que le está pasando a él. A ver, siempre fue dura y tensa la relación entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos, el Ministerio Público Fiscal. En este caso en particular, a mí me parece que el jurado de enjuiciamiento,
que tomó una decisión en disidencia, 4-3, tal vez haya resuelto prematuramente la suspensión en el cargo de Campagnoli. Particularmente si se aprecia, y si es cierto, que él no pudo ejercer su derecho de defensa. Ahora, esto lo decidió el jurado de enjuiciamiento y no la procuradora. La procuradora presentó esto ante quienes tienen la responsabilidad de juzgar el comportamiento ¿Pero del es Ministerio frecuente Público. esto que un procurador acuse a un fiscal por investigar algo que no le corresponde cuando ya la Cámara se había pronunciado? No, pero también hay que tener en cuenta que no tuvo por finalidad, creo yo, desviar la investigación en el caso de Lázaro Báez porque ya no tenía Campagnoli el expediente. Entonces, me parece que esto es digno de señalar. De todas maneras, vuelvo a decir, lo de Campagnoli es un tema delicado porque creo que él, si no ejerció adecuadamente su defensa, tiene un justo motivo de reclamación. De modo que esto por un lado. También hay que tener en cuenta, y un poco para que no quede tan descalificada la imagen de la procuradora, que es una funcionaria que está llevando adelante en el ámbito del Ministerio Público Fiscal investigaciones significativas y reformas que tienden a un fortalecimiento de la investigación de delitos federales, en particular el tema de droga, con las Fiscalías Federales en Córdoba, en Santa Fe. O sea que, digamos, más allá del acierto o desacierto de esa decisión respecto de Campagnoli, que vuelvo a insistir, creo que... ¿Cómo hubiera votado usted? Yo no hubiera, hasta tanto no hubiese completado un proceso investigativo con la garantía de la defensa, etcétera, no hubiera tomado una decisión de esa naturaleza. Además, miren, con un efecto paradojal, francamente, porque Campagnoli, por una decisión de esta naturaleza, pasa a ser un héroe. Me parece que el efecto que se logró con esto es más bien contrario al propósito que en todo caso se tenía, sancionado. Me decía el viernes pasado Juan Octavio Gauna, ex procurador, una figura muy importante para la democracia argentina, ¿no? Además, procurador en la época de Alfonsín. Uno de los miembros de este tribunal que votó en disidencia, uno de los 3, decía que él no veía mérito para la suspensión, no veía que había Claro, pasado. por eso salieron las decisiones divididas, ¿no es cierto? Que también no es bueno en un caso de la adopción de una medida tan drástica y con tanta repercusión pública como esta, que las decisiones salgan divididas. Esto no significa que no sea válida si salió por mayoría, pero hubo 3 votos en contra, y esto también hay que computarlo. Así que yo confío en que, bueno, que Campagnoli tenga el derecho a defenderse de la mejor manera y que haya un juicio imparcial y objetivo respecto de si es que tuvo alguna responsabilidad, ¿no? Y para con los demás fiscales, esto no puede para llegar... todo el mundo, pero... No, pero digo, esto no puede llegar a generar como una suerte de autocensura, un fiscal dice, bueno, no te metas con porque quedó... Tal vez la procuradora no tuvo intención de quedar que estaba apañando al poder. Yo creo que no, porque pero quedó como eso. Tiene un efecto, esto vuelvo a insistir, que esto muy puede boomerang. terminar a tener un efecto paradojal, ¿no? Distinto a lo que se... Si alguien pensó que tomando una decisión de esta naturaleza significaba una especie de prevención especial, sobre todo los fiscales, de no llevar o disciplinamiento, de no llevar adelante investigaciones, se equivocó, porque creo que el efecto va a ser más bien diferente, porque han habido reacciones de opinión pública y demás, totalmente, y de medios, etcétera, adversas. Así que... Bueno, tenemos a Marijuán que la denunció. Me quedan 3 minutos nada más. Simplemente hoy, hablando de Campagnoli, Lázaro Báez pide una suerte, no digo mordaza, no quiero exagerar, pero sí, no, pide directamente que no se publiquen, que los medios de comunicación no publiquen respecto al dinero que él habría otorgado, porque esto lo está haciendo Hugo Alconamón en la Nación, el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner. Bueno,
alegando que podría haber un caso de corrupción en el medio, ¿no? Una suerte de soborno. Miren, yo no creo que se se puedan cohibir la difusión o la información. Es como una suerte de censura previa que está pidiendo. Si esto es así, yo creo que es inconstitucional, no corresponde. La Constitución Nacional protege la libertad de prensa sin censura previa. Y, bueno, tenemos y de todas maneras, quien publica con intenciones aviesas, con malos propósitos, con real malicia, con el deseo de perjudicar, etcétera, tiene responsabilidades que le son asignables y hechos por los cuales tiene que responder como mínimo patrimonialmente. De modo, si sí, esto es civilmente, así, porque penalmente ya creo, está derogado. penalmente está derogado. Pero digo, ¿no le extrañó la presentación del día de hoy? No vi la presentación, pero de todas maneras, si tiene este contenido, me reafirmo en las cosas que acabo de decir, ¿no? Reitero mis puntos de vista discrepantes. Sí, y está re claro que no le van a dar lugar, porque se seguro. imagina usted lo que significaría que nadie seguro, publique cuestiones. seguro. ¿Qué pasa con el derecho a la información que tiene rango constitucional? No, seguro. Desde el 94? Lamentablemente o afortunadamente, depende cómo se mire esto, no hay más remedio que soportar lo que la prensa publica y en todo caso sí reservarse el derecho a buscar reparaciones por el daño moral o material cuando las informaciones que se publican son manifiestamente dañosas, interesadas, maliciosas, etcétera. Pero no hay otro modo. La República no tiene otro modo de resolver estos fenómenos de, digamos, entre comillas, agresiones de la prensa. Sí, o que Lázaro Báez se entiende como agresiones de la prensa. No hay un modo para resolverlo. Doctor, gracias por haber venido esta noche gracias por la invitación. aquí en Será Justicia. Nos volvemos a ver el año próximo. Sí, con Está un invitado. buen año. Muchas felicidades. Esperemos un buen año, tal cual. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes y los espero en la noche de Navidad aquí en Será Justicia el próximo martes. Y tienen más información en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Chao.